Bien. Entonces, hasta ahí tenemos justamente los dos elementos digamos, a utilizar, que son estas tablas que hablan de la proporcionalidad entre el frente y fondo para parcelas, como les dije. Mediales, o sea, todas aquellas que no están ubicadas en esquina. ¿Sí? No estoy viendo la tabla, no sé si estaba No, compartiendo. la tabla todavía no la estoy compartiendo. Bueno, ¿Sí? está bien. Vamos a hablar primero del desarrollo de esto y después nos vamos a las tablas, si les parece, o quieren, si las tenés ya para compartir, te paso el hospedador, Angie. Sí, la tengo abierta. Bueno, perfecto, entonces voy ahí, dejo de compartir. Desde que estoy cerrando cosas porque... Ahí estás. Bueno, ahí volvió Paco. No me deja... Ahí. A ver. ¿Ahí las ven? Todavía no. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sí. Bien. Como verán. Esta es la que les decía Graciela recién, de la tabla de coeficientes para parcelas urbanas y suburbanas con frente a una sola calle, o sea que no estén en esquina, y cuya superficie sea no mayor de 2000 metros cuadrados. Bien. Como pueden ver allí, es una tabla de doble entrada, se ingresa con intervalos de frente, o sea, con el frente en metros, y con el fondo en metros. Ustedes lo que van a ver es, en particular, vamos a entrar hasta los 6,50 metros de frente en la primer columna, y vamos a interceptar con el fondo que corresponda a nuestra parcela. Si ese fondo es hasta 10,50 metros, claramente vamos a entrar dentro del primer coeficiente, que es el de 0,96. Luego, los intervalos de frente están cada aproximadamente 10 metros, ¿no? Y tenemos las columnas restantes. Y los fondos, vamos desde 10,50 hasta... ¿querés ponerlo hacia abajo, Angie? Sí. Sí, no. Y 97,50. Ah. Sí, porque en Aguiar, les cuento, en Aguiar está transcrita esta tabla. Yo ahora abrí el archivo que solo tiene las tablas, para no abrir el libro y que sea pesado. Pero en el libro la tienen bien, o sea, acá es fotocopia de fotocopia, entonces por ahí no se ve muy bien. Bien. Pero en el libro lo tienen. Y yo lo quisiera que me mostraras es la parcela de 10 por 30. Sí, De 10 de esta, frente. Acá. Bien. La parcela de 10 por 30, fíjense que es, digamos, el patrón de comparación o el plano de comparación tiene coeficiente 1. Quiere decir que en la medida que nos vamos alejando de esa relación 1,3, vamos a tener beneficios, ¿sí? O, digamos, dificultades o digamos, no beneficios en justamente el valor. ¿Por qué adoptamos esto en las tasaciones cuando de alguna manera nosotros tenemos la libertad de tasar ese beneficio si realmente lo entendemos como tal? Si nosotros entendemos que la relación 1,3 es la ideal. La realidad es que lo tomamos oficialmente como base de cálculo porque está oficialmente determinado por la provincia. Hoy la provincia de Buenos Aires utiliza esta tabla a fin, por ejemplo, de repartir
la evaluación fiscal en base a lo que ustedes ya saben, entiendo, lo vieron con Cecilia el cuatrimestre pasado, plano de valores, donde se establece el valor por metro cuadrado de la parcela tipo, se compara con justamente la relación diferencial que hay entre la parcela de 10×30 y la relación de la parcela que ARBA está tasando para definir su evaluación fiscal. ¿Sí? Ustedes entiendo que vieron eso en Catastro, ¿es así? Confírmenme, por favor. Chin, 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 chin. ¿Eso quiere decir un no? Digan. ¿O están todos con mal internet? No. No, pero yo no te escuché, Graciela, disculpame, pero no te escuché, estaba distraído. Bien, bueno, lo que les decía, gracias Facu por tu sinceridad, eso está muy bueno. Que en Catastro habrán visto cómo se determina la evaluación fiscal de las parcelas, ¿sí? Y creo que No, no lo vimos, gracias. ¿No lo vieron así? Contesto yo, pero no lo vi. No lo vimos. No. Bueno, perfecto, entonces lo vemos acá. Evaluación, poco, solamente la parte de los valores unitarios de la ley impositiva, esa parte sí. O sea, plano de valores y todo eso no. No. Bien, perfecto. Bueno, entonces, borro lo que estaba diciendo y les digo, esta tabla la vamos a utilizar porque oficialmente la usa ARBA para la determinación del valor de las parcelas, que nosotros ya encontramos de alguna manera resueltas cuando vamos a la cartografía y decimos valor tierra de la parcela tiene tal determinado valor. Pues bien, ese valor nace del valor establecido por ARBA en el plano de valores, multiplicado por su superficie y por el coeficiente que surge en función a las dimensiones de esa parcela de esta tabla. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Qué podemos ver acá? A ver, mostrame un poquitito, Angie, los frentes. Miren ustedes qué pasa cuando los frentes se ponen más generosos. Vamos a un frente, por ejemplo, de 20 metros. Con respecto a un fondo, supongamos, de 30 metros. Si tenemos un frente de aproximadamente 30 metros, ¿sí? Por un fondo de 30 metros por un frente de 20, tenemos un coeficiente de 0,96. ¿Sí? Se achica. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos a un frente de 20 justamente por un fondo de 10? ¿Cuál es esa comparación? ¿Cuál vale más? A criterio de ustedes. ¿El frente de 20 por 30? ¿Sí? ¿O el frente de 20 por 10? ¿Mini estabas hablando? Sí, preguntaste recién, porque yo iba a decir que cuando aumenta el fondo, el coeficiente disminuye y cuando el fondo es menor, aumenta. Claro. O sea, siempre manteniendo constante el frente. Manteniendo constante el frente, exactamente. Sí. Disminuye el coeficiente. ¿Lo que preguntaste al final? Sí, justamente, ¿cuál es más favorable entonces en la relación 1,3? En este caso, ¿qué entienden? ¿El 0,95 es más favorable o el 1,16? Y el 1,16 no. Le está dando mayor valor a Claro. la relación 1,3 invertida, ¿sí? Porque Claro. estamos hablando
de 20 metros de frente por 10 de fondo. Y estamos dándole menor valor a la relación 20-30. A ver, subí un poco la tabla, Angie. ¿Al revés? No, para ver el concepto del título de la tabla. Ah, ahí vamos. Coeficientes de ajuste, de valor básico según de las relaciones entre frente y fondo para parcelas urbanas y suburbanas con frente a una sola calle y con superficie no mayor a 2000 metros. Aquí, a pesar de que la relación frente-fondo, digamos, modelo es el valor de 10/30, aquí le da mayor posibilidad a un frente de 20 metros con un fondo menor. Y ustedes me podrían estar diciendo, aquí estamos invirtiendo esa relación y de alguna manera este coeficiente aumenta el valor de la tierra, porque estamos hablando que respecto de una parcela de 10/30, estamos hablando de un 16% mayor en incremento. ¿A qué entienden que esto se puede referir? Y por el frente, Eso, bien. por ahí tiene un mejor mercado a la hora con un comercio o algo por el estilo. Y también por ahí puede ser por la proporción, digamos, que queda una parcela media simétrica, queda cuadradita, y bueno, habría que por ahí estudiar los indicadores urbanísticos, retiros y demás, a ver si por ahí se incrementa aún más, pero bueno. Con esto podemos decir varias cuestiones. En principio, podemos analizar que claramente, si ustedes miran la primer parte, digamos la primer línea de esta tabla, que estamos hablando de un fondo de hasta 10,50, en la medida que vamos incrementando el frente naturalmente, aumenta hasta un determinado valor y después empieza a disminuir. Fíjense que el valor más importante sería entre 14,51 y 15,50 para después empezar a disminuir los valores. O sea que la relación 10 hasta 10 de fondo, en función de un frente de 15, tendría su punto máximo en valuación. Y en la medida que se va disminuyendo, que se va aumentando más el valor del frente, disminuye el coeficiente. Con esto lo que quiero decir que esto es una referencia que utilizamos desde la aplicación actualmente de un organismo como es ARBA, pero podemos disentir con este criterio y adoptar nuestro propio criterio. En esto queda a evaluación del tasador la forma de utilizar esta tabla o la tabla de Fitte y Cervini, ¿sí? O adecuar en función de nuestro criterio un coeficiente que esté en mejores condiciones. ¿Se entiende? Aquí empezamos a entrar en algo que a ustedes seguramente les va a empezar a costar, y me van a decir, entonces, Graciela, ¿cuál es la forma en la que tengo que tasar? Y bueno, la apertura que tiene la tasación implica que nosotros debemos conocer el mercado y entender frente a esto cuáles son las mejores condiciones que nos ofrece la parcela a la hora de poder realizar un proyecto constructivo en ese lugar. Analizar a su vez cuáles son las condiciones de la zona en la que está inmersa la parcela. O sea, existen cantidad de elementos que nos van a llevar a determinar el valor final. Y en ese aspecto, estos elementos básicos, que son el análisis vertebral de cada uno de los factores intrínsecos,
pueden colisionar con un criterio personal. Y como en esto no estamos encorsetados, quiere decir, nosotros no estamos limitados para la utilización de una opción u otra, será de nuestro análisis cuál es la resultante de este coeficiente, a ver si lo aplico adecuadamente o no. ¿Sí? Entonces me dice, ¿para qué lo vemos? Y lo vemos porque es la referencia, lo vemos porque en realidad en el análisis final nosotros lo que vamos a priorizar es que ese resultado de tasación se encuentre dentro del mercado. Y así estaremos entendiendo que dentro del proceso, como les expliqué un poco en la clase anterior, podremos tener diferencias que nos permitan ajustar en base al criterio y la experiencia personal. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Bien. Bueno, vuelvo a compartir. ¿Me pasás el anfitrión? Mira, ahí, gracias. Yo sé que es difícil esto, chicos, pero bueno, vamos a ir evaluando. Gracias. Ahí estamos. Bien. Volvemos a la placa anterior y seguimos hablando sobre este tema. Yo les pido que ante cualquier duda consulten, que yo sé que ustedes son mentes inquietas. No se ve la cara. Entonces, en dimensiones, tabla de catastro o tabla de Fitte y Cervini y algún análisis criterioso si nosotros deseamos corregir ese resultado que por allí no está acorde a lo que nosotros entendemos. Hasta ahí estamos con la primera parte. Vamos a hablar también de las formas. Y ahora yo les pregunto, las formas, a criterio de ustedes, y cuando hablamos de forma, ya de alguna manera se especifica acá en este ítem, si fuera regular, irregular, o martillos, ¿sí? O frentes curvos, o parcelas triangulares. Imagínense todo ese tipo de posibilidades. Les pregunto, ¿pueden ser indicativas de una disminución del valor o de un incremento del valor? ¿Qué opinan? Para mí tienen menor valor. ¿Cuáles? Las irregulares. Las Por ahí irregulares. la de forma triangular sobre todo. Bien, es así, no voy a preguntar más, pero cualquier irregularidad o una conformación de martillo, ¿saben cuáles serían? Aquellas parcelas que fueron generadas, por ejemplo, con anterioridad a la ley de propiedad horizontal, cuando justamente por la necesidad de explotar de mayor medida la tierra, encontrábamos la posibilidad de generar dos parcelas sin que fueran dos unidades funcionales, una que accediera desde la línea municipal con un ingreso, por ejemplo, por pasillo y permitiera el desarrollo sobre el fondo del inmueble. Esas son las parcelas martillos, así las llamamos. La irregularidad, las parcelas irregulares son aquellas parcelas, por ejemplo, que se podrían definir. Algún ejemplo que me surge naturalmente es aquellas que tienen un frente inclinado, que tienen un costado inclinado, ¿sí? Que está fuera de, digamos, los 90 grados. Cuando realmente la inclinación es importante. Cuando la inclinación genera un perjuicio. Genera un perjuicio porque no permite, por ejemplo, el digamos, desarrollo de un proyecto constructivo, que en general nuestros proyectos constructivos son regulares, ¿sí?
Así que esta sería la opción a fin de evaluar si la parcela en función de su forma tendrá un castigo o tendrá un beneficio o directamente ni siquiera va a ser ni un perjuicio ni un beneficio, sino que no vamos a considerar el tema de la forma como un elemento condicionante. La orientación. A criterio de ustedes, la orientación, ¿en qué nos podría beneficiar? La orientación de la parcela. En la luz, los vientos predominantes. Sí. Climatológicamente hablando, existe un sector siempre, podríamos decir, una orientación en la que los vientos predominantes castigan de forma más intensa, donde la forma de orientar, obviamente la construcción, permite tener una mejor iluminación en ese proyecto constructivo. Así que otro factor intrínseco a tener en cuenta a la hora de determinar el valor de una parcela construida. La ubicación en la cuadra, si estamos en esquina o estamos en una ubicación distinta de la esquina. La esquina es más beneficiosa, menos beneficiosa. No se los pregunto esto, lo vamos contando. Las esquinas en algunos casos son beneficiosas y en algunos casos no tienen esa ubicación en esquina, no merece una sobrevaloración del inmueble. Las esquinas son beneficiosas cuando el valor de la tierra es alto. Y ustedes